Señor, te agradecemos, Señor, porque nuestra vida está en tus manos, Señor. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, Señor. Todos nuestros proyectos también están en tus manos, Señor. Nosotros somos tuyos, Señor. Te pertenecemos, Señor. Así como también tú, como Señor y como Dios, nos perteneces, Señor, a nosotros, Padre. Te agradecemos, Señor, porque podemos estar acá para poder aprender y también ser desafiados, Señor, a utilizar el intelecto, la mente, Señor, que usted nos ha dado, Padre. Y ayúdanos, Señor, a poder poner estas cosas en práctica, Señor. Que este tema que empezaremos a ver sea de beneficio, Señor, para nosotros y también para aquellos que nos rodean, Señor, en nuestras familias, en nuestros barrios, Señor, nuestra comunidad acá cerca del templo. Todos aquellos cuantos comparten con nosotros, Señor, se beneficien porque nosotros estamos reflexionando, estamos pensando en ti, en tu reino, Señor, y queremos ser parte fundamental, Señor, de cómo tú te acercas, Señor, hasta a este mundo, Señor. Te agradecemos por todo, Señor, y te pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a partir hablando de la ética cristiana, ¿ya? Y para eso es importante poder entender qué significa ética. ¿Alguien tiene por acá alguna definición de ética o qué, cómo lo podríamos describir? Es la autoridad que regula las conductas morales de los seres humanos. ¿Ya? Bien, una definición concisa y muy acertada, ¿sí? Comportamiento, ¿ya? ¿Alguna otra? Valores, ¿ya? Amor, ya, bien. Transparencia, buenas prácticas, ¿cierto? Bien, bastante interesante lo que nosotros pensamos sobre lo que es la ética, ¿ya? Y lo primero que me gustaría hacer es plantear esta igualdad que de repente nosotros tenemos entre la ética y la moral, ¿ya? Y decirles que nuestra jerga común y corriente o común y silvestre, como dicen algunos, nosotros tendemos a ver la ética y la moral como dos cosas iguales, ¿ya? Sin embargo, la ética y la moral no son iguales, no son lo mismo. Cuando nosotros tendemos a decir, no, que tengo que ser una persona ética, tengo que ser una persona moral, lo ocupamos indistintamente. Sin embargo, técnicamente, y la idea es que esta escuela dominical nos sirva como para definir los conceptos técnicos, no son lo mismo, ¿ya? Porque principalmente la moral, lo que es la moral, es todo lo que es de carácter práctico, ¿ya? Es un concepto de carácter práctico y consiste en las reglas, en las prácticas personales, sociales, las costumbres, los hábitos de las comunidades y de los individuos que las componen y las definen como buenas, ¿cierto? Ahí hablamos de lo que es moral y lo que es inmoral, ¿cierto? Hay costumbres de nuestra sociedad y hay reglas que nosotros hemos puesto y que consideramos buenas. ¿Y por qué consideramos buenas? Porque nos ayudan a convivir, ¿cierto? O sea, y en contraposición a eso, o en contraste, tenemos lo que es la ética. Y la ética es de carácter teórico, ¿ya? La ética, de hecho, incluso podríamos decir que tiene como un carácter filosófico, ¿ya? Y la ética lo que hace es estudiar la moral, la pone a prueba, la examina, ¿ya? Entonces, esas son primeramente la distinción que yo les quería mostrar, que la ética estudia la moral, estudia cómo se comportan las personas y se cuestiona y de manera crítica, profunda, si realmente lo que nosotros nos hemos puesto como reglas son las reglas indicadas para vivir. Si lo que nosotros hemos dicho que es bueno, es realmente bueno. La ética es esa disciplina, ¿ya? Entonces, separamos estos dos conceptos, ¿cierto? De ética y moral. Hablamos del moral como la parte práctica y la ética como esta parte de estudio, ¿ya? Entonces, no son iguales y algunos
se preguntan entonces, ¿qué es primero? ¿La ética o la moral? ¿Cierto? Algunos dicen, no, es que la ética, o sea, la moral es primero porque nosotros nos comportamos de una manera y luego lo estudiamos. Otros dicen, no, es que nosotros nos comportamos como de acuerdo a lo que nosotros creemos, ¿ya? Y ahí existe una discusión que yo en lo personal creo que, esta es la moneda recién sacada de circulación, ¿cierto? Por eso la puse para rendirle un tributo. De repente vemos la ética y la moral y hacemos una serie de discusiones, pero lo importante es ver que la ética y la moral son dos caras de una misma realidad. Eso quiere decir que, por un lado, lo que creemos afecta lo que hacemos, ¿ya? Y les quiero poner un ejemplo. Nosotros creemos que todo ser humano debe ser respetado, ¿cierto? Entonces, si yo voy por la calle y veo que a un hombre le están pegando, yo lo defiendo, ¿sí? Si veo que lo están denigrando, etc. Pero a su vez, ahí está esta imagen, entonces lo que yo creo afecta cómo yo actúo. Entonces, creo que los hombres deben ser respetados, tratados de manera digna, y si veo a un hombre que lo están golpeando, denigrando, maltratando, yo salgo a su defensa, ¿cierto? Acciono respecto a lo que creo. Pero, sin embargo, también lo que hacemos afecta a lo que creemos. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo en práctica lo que creo, compruebo si tuvo resultado, tuvo efecto, cuáles fueron las consecuencias, y eso vuelve a modificar lo que yo creo, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo, si yo veo a alguien que lo están golpeando y salgo a su defensa y todo, y luego me dicen, no, es que este hombre acaba de robar una casa. Entonces yo digo, ya, péguenle nomás, péguenle, ¿cierto? O sea, actué, luego me dieron información y cambié mi forma de pensar, dije, no, ahora péguenle, pero después que me voy, me siento en mi casa, reflexiono, empiezo a pensar lo que pasó en el día, digo, pero este hombre se robó una tele solamente y ahora está en el hospital grave. Está grave, o sea, pareciera que lo que nosotros hicimos fue injusto o fue desmedido, ¿cierto? Entonces, esa reflexión interna vuelve a modificar lo que nosotros creemos y decimos, en realidad debimos haberlo castigado, pero de manera justa, ¿cierto? Y la próxima vez, entonces, a lo mejor que vea una situación así, me voy a comportar de una manera quizás más justa. Voy a decir, por favor, entreguémoselo a los carabineros, etcétera, ¿cierto? Y si ustedes se van dando cuenta, se genera una retroalimentación entre la ética y la moral. Porque constantemente nosotros como seres humanos estamos reflexionando y actuando. Reflexionando y actuando. Entonces pensamos, esto es bueno, lo practicamos y lo ponemos a prueba. Y decimos, en realidad no era tan bueno. O en realidad yo dije, voy a tomar esta decisión y me di cuenta que perjudicó a toda mi familia. Entonces decimos, no, esa decisión estuvo mala. Los principios que la llevaron a cabo estuvieron malos. Y vuelvo a modificar la forma en la que pienso. ¿Ya? Y esto se da en un contexto. O sea, esta acción y reflexión siempre va enfocada en un contexto. O sea, la vida, muchos quisiéramos que fuera fácil. Que fuera 1 más 1. Y que yo tuviera un manual que me dice, si usted está en estas circunstancias, tome tal decisión. Pero llegamos a ciertos dilemas en los cuales nos encontramos en situaciones que no sabemos bien qué hacer. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Una mamá tiene un hijo que le roba, ¿cierto? Porque necesita consumir droga. Y gente la puede recriminar y dice, pero ¿cómo tiene a ese hombre, lo sigue dando comida, lo sigue manteniendo bajo tu techo, tú tendrías que echarlo? Y nosotros hacemos ese tipo de aseveraciones, ¿cierto? O sea,
también tenemos una ética que cuestiona la ética del otro, ¿cierto? Y muchas veces no nos damos cuenta que cada situación y cada contexto es diferente. O sea, esto no es repetir lo mismo, ¿me entienden? O sea, bien lo saben los pastores, los hermanos que trabajan en consejería. Ellos no se juntan con los matrimonios, con las personas y le dicen, te pasa esto, entonces haz esto. Sino que indagan en la persona, indagan en el contexto, indagan en las circunstancias que están sucediendo. Y de acuerdo a eso aconsejan, de acuerdo a lo que ellos creen que es bíblico, que honra a Dios, etc. Pero en algunos casos, lo mejor podría ser para una persona, por ejemplo, echar a su hijo y para otra, dejarlo en la casa. Y no por eso una opción es mejor o más buena que la otra, sino que las medimos en base al contexto, a las circunstancias. Hay personas que son movidos por la misericordia y tienen tan elevado su concepto de misericordia que son capaces de perdonar muchas faltas. Otras personas que les afecta y que tienen un sentido muy grande a veces de justicia y quieren echar a la gente, quieren que cada uno tenga lo que le corresponde. Entonces, si se dan cuenta, son dilemas, ¿ya? Son dilemas. Entonces dijimos que la ética y la moral son dos monedas, o sea, son dos caras de una misma moneda. Y quería poner esto, la primera aclaración que les quería hacer, ¿cierto? Hablamos de reflexión y acción. Sin embargo, es necesario aclarar que no todas nuestras acciones son parte de una reflexión. ¿Ya? No quiere decir que yo constantemente soy un filósofo que todo lo reflexiono y me tomo media hora para tomar toda decisión, sino que algunas decisiones de nosotros son reflejos. Pasa esto, voy por la calle y alguien me pide una moneda, no tengo. Y sigo. No me detengo y digo, a ver, ¿cuál es el contexto de esta persona? ¿Será que me está pidiendo porque lo necesita, porque no se lo necesita? Sino que hay cosas que ya son reflejos en nosotros. Y eso tiene que ver con los hábitos. Con los hábitos. Una persona se habitúa a no darle una moneda a las personas de la calle. Es un hábito. Es un hábito. Entonces se transforma en un reflejo. En cambio, hay otras acciones que nosotros tomamos bien reflexionadas, ¿ya? Pero ¿por qué saco a colación esto? Porque ya sea por acción o por reflejo, lo que quiere Dios es que nuestras acciones le glorifiquen. No sé si ustedes han visto Karate Kid. Ahí tengo las dos Karate Kid, la antigua y la nueva. Si no ha visto ninguna de las dos, le recomiendo que vea alguna. Pero esta escena es típica. Es la escena, bueno, arriba está Daniel San, ¿cierto? Para los que la vimos en latino. Daniel San, ¿cierto? Pintando, su maestro de karate lo que lo hace es pintar una reja, una cerca, ¿cierto? Y él lo encuentra sin sentido. O sea, ¿por qué yo le pido que él me enseñe karate y me manda a pintar una cerca? En la película más nueva, la del 2010, el maestro le va a enseñar karate, pero le dice, ya, pero ponte la chaqueta, ¿cierto? Sácate la chaqueta, cuelga la chaqueta, le dice. Y repite eso infinitas veces. Y él dice, pero ¿cuál es el sentido de hacer esto? De que yo me ponga la chaqueta, de que la tire, que me la vuelva a poner, que la cuelgue. ¿Ya? Es que en este ejemplo que vemos, y a mí me gusta mucho, pintar esta reja o colgar la chaqueta se transforman en parte esencial de la técnica del karate. ¿Por qué? Porque es a través de la repetición que se aprende o que el cuerpo aprende los movimientos, ¿sí? Y nosotros vemos que seguida la película, los discípulos cuestionan esta cuestión de que ¿para qué voy a seguir pintando la cerca? Y él le demuestra por qué lo está haciendo pintar la cerca. Y se acuerdan bien qué hace, ¿cierto? ¿O no? Está haciendo así y después se da cuenta que su cuerpo tiene un reflejo que cuando él le va a pegar, él reacciona
con el mismo movimiento que estaba pintando la cerca. Y en el otro caso también lo mismo. Cuando él colgaba la chaqueta, luego se da cuenta que esos movimientos se volvieron reflejos de él. Y eran parte fundamental de la enseñanza del karate. Entonces, o del kung fu en la que es más nueva. Y yo creo que Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Dios de repente nos manda a hacer cosas que no tienen mucho sentido en nuestra vida. Decimos, pero ¿por qué Dios, no sé, quiere que lea la palabra todos los días? O quiere que ore en cada circunstancia. Pero Dios, a través de estas disciplinas, nos enseña una parte importante, o quizás la más importante, de la espiritualidad. Dios quiere que nosotros practiquemos el amor. A veces nosotros decimos, debemos hacerlo, pero el Señor quiere que lo hagamos. Nos llenamos la boca diciendo, debemos hacerlo, debemos hacerlo, debemos hacerlo. Hermano, hágalo. Déjese decir, debemos hacerlo, hágalo. No, es que no me va a resultar bien, hágalo, hágalo. Confíe en el Señor y haga el bien. Practique buenas obras. Tírese a la piscina de una vez por todas, ¿cierto? Y esto es porque la ética cristiana no es solamente una mera filosofía. En la ética cristiana Jesucristo nos enseñó que la reflexión va ligada a la acción. No se pueden separar. La ética cristiana es una ética comprometida con la práctica. Nosotros no sacamos nada a hacer este taller y que no seamos prácticos, y que no lo llevemos a la vida y que no lo desarrollemos en nuestra vida cotidiana. Y Jesús desafiaba mucho a la gente, sobre todo en su época. Nosotros lo vemos que Él interpelaba a las personas, ¿cierto? Me gusta mucho cuando Jesús dice, esta viuda dio más que ustedes. Cosas pequeñas que interpelaban a las personas. Pero ¿cómo si yo di 1 millón y ella dio 50 pesos? Jesús decía, tenía esa desfachatez de decir, ella dio más que todos ustedes. Porque Jesús es alguien que desafía. Y Jesús a cada uno nos quiere desafiar. Jesús nos quiere desafiar, nos quiere incomodar, nos quiere que nosotros cuestionemos la forma en que estamos pensando. Que nosotros quiere remover el terreno en el que estamos pisando. ¿Ya? Entonces, para volver un poco al esquema que teníamos, ¿cierto? La reflexión y la acción se dan en un contexto, y por esa razón debiéramos ser cautos, humildes, buenos consejeros en estos temas. Debiéramos acercarnos al Señor siempre cuando nos encontramos en temas difíciles, porque a veces pensamos que creemos que como nosotros solucionamos los problemas, así los debería solucionar todas las personas. Y quiero ponerles una pregunta que es súper sencilla. Esta es una pregunta muy sencilla. Dice, ¿es bueno en toda circunstancia decir la verdad? ¿Qué creen ustedes? Sí, cierto, tenemos un mandamiento que dice, no mentirás, ¿cierto? Éxodo 20, no dirás falso testimonio. Ahora, como estamos en el tema de la ética, yo quiero ponerlo en un caso, ¿ya? Ustedes son alemanes, ¿cierto? Que están viviendo y tienen un amigo que es judío y lo invitan a comer a su casa. Y resulta que tocan a su puerta y ustedes miran y se dan cuenta que es gente de la, yo no lo pronuncio muy bien, de la SS, ¿ya? No voy a decir Schustaffel porque no soy alemán. Tocan a la puerta y es gente de la SS. Ustedes le dicen a su amigo, anda a esconderte, ¿cierto? Porque la intención de estos soldados es asesinar, ¿cierto? Ejecutar a los judíos. Usted abre la puerta y el soldado les pregunta directamente, ¿tienen un judío escondido en su casa? ¿Tiene usted un judío escondido en su casa? Estos son los típicos dilemas éticos en los que nosotros decimos, debo decir siempre la verdad. Sin embargo, si en esta ocasión miento,
o le oculto información, salvo la vida de una persona. ¿Sí? Por eso, ¿por qué les presento este dilema? Porque nosotros tendemos a hacer todo por reflejo y no reflexionamos mucho, ¿ya? Ahora, con esto no les quiero decir, hermanos, con esto dejo demostrado que se puede mentir. No. Les estoy mostrando que hay cosas súper complejas en la vida, muy complejas, y que ponen a prueba nuestras más profundas creencias y nos pone de repente entre la espada y la pared, ¿sí? Para aclarar este punto, algunos éticos cristianos dicen, se debe decir, a esta respuesta le dicen, a esta pregunta dicen sí, en todas circunstancias. O sea, usted debiera haber respondido que sí. Hay un judío escondido y usted lo escondió. Pero hay otros éticos cristianos, por ejemplo, que dicen que hay circunstancias extremas en las que debiéramos mentir, pero solamente por el bien, por un bien mayor, ¿ya? No se justifica la mentira, ¿ya? Si quisiéramos, si alguien quiere darle vuelta a esto, hay un caso muy puntual que es el de Rahab, ¿cierto? Que escondió a los espías y es destacada como una heroína de la fe, ¿sí? Ella ocultó a los espías y les dijo que no habían espías en su casa. La gente pasó y no lo mataron a estos espías. Entonces, algunos éticos cristianos, por ejemplo, en este caso, para no dejar la puerta abierta a ninguna duda, dicen que en este tipo de casos, cuando está en juego la vida de una persona, o sea, hay alguien que quiere matar, o sea, alguien entra a su casa y le dice, tú tienes a tus hijos y a tu esposa arriba en el segundo piso, no está. O sea, si él tiene la intención de matarlo, yo voy a mentir, ¿cierto? Pero no quiere decir que la mentira sea buena, ¿sí? Sino que estamos alcanzando un fin que es preservar la vida de una persona. Y entonces se dice que en estos casos extremos, no en un caso de que yo me quiero salvar de mi reputación o que, oye, hice aquí una triquiñuela, estoy engañando, no sé, a mi esposa, le miento para dejarla bien. No, hermano, esa mentira no está justificada, ¿ya? No, por eso quiero ser súper claro en esto. Les presento este dilema, pero a la vez les digo, es cuando hay, por ejemplo, una vida, o sea, hay un criminal que quiere atentar contra la vida. Así se ha respondido a este tipo de dilema, ¿ya? Porque nosotros como seres humanos pecadores somos re buenos para pescar esto y ocuparlos para nuestra conveniencia. O sea, decir, mira, dijeron que en algunos casos. No, hermano, porque el espíritu de la ley, ¿cierto? El espíritu del testimonio del Señor es decir la verdad, es ser honesto. Pero cuando hay alguien que tiene intención de matar a una persona, en esos casos quizás deberíamos ocultarle la información, ¿cierto? Se los pongo como algo para que piensen que las cosas no son tan fáciles, ¿ya? No quiero aquí dejar resuelto todo, sino que quiero mostrarles que este tipo de casos se dan millones en la vida de las personas. Tengo a un familiar que está, o mi mamá está en estado terminal, tuvo un accidente, no sé, vascular, está conectado a un respirador mecánico. Y ya parece que, o sea, solamente depende, por ejemplo, del respirador. Solamente su vida depende del respirador. O sea, si yo apago el respirador, esa persona deja de vivir. Y hay gente que se enfrenta a ese tipo de circunstancias. ¿Lo desconectamos o no lo desconectamos? ¿Está viva esa persona? Porque si no fuera por el respirador, ¿a qué le llamamos vida? Y son dilemas que vamos a ir tratando en estas clases de ética, ¿ya? Como resumen, dijimos que la ética y la moral se relacionan, ¿cierto? Que la reflexión y la acción se dan en un contexto y que como para poder cerrar esto, yo quería poner una definición súper sencilla. Dice que la ética cristiana es el estudio y las prácticas de las bases, metas y guías y las guías para la conducta y carácter humano, según éstas se determinan por la voluntad de Dios, como fueron reveladas en Jesús de Nazaret e inspiradas por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que nuestra ética está muy influenciada por nuestra teología.
Pero como dijimos, la ética cristiana se caracteriza por el compromiso práctico. Por eso podríamos decir que la ética cristiana es teología más espiritualidad, ¿cierto? Es creer y vivir. Yo vivo lo que creo. No es que yo lo creo y teóricamente no, sino que yo actúo de acuerdo a mi creencia. Actúo de acuerdo a la fe que el Señor me ha dado. En que yo creo que los preceptos del Señor, que las cosas que Él ha dicho en su palabra, que las cosas que Él ha revelado en Jesucristo son verdaderas, ¿cierto? La ética entonces dijimos creer y vivir, nuestra ética cristiana. Aquí puse una fotito de personas, ¿cierto? Este creer y vivir nosotros no lo hacemos solamente de manera individual. Nosotros lo hacemos en comunidad, ¿ya? Por ejemplo, nosotros somos una comunidad en la que nosotros vamos a enfrentarnos a dilemas éticos. ¿Cómo deberíamos invertir el dinero de la iglesia? Es un dilema ético, ¿no? ¿Cierto? Porque yo tengo dinero, de hecho eso puede ser un dilema hasta de manera personal. ¿Qué porcentaje de mi sueldo, por ejemplo, debiera yo invertir en diversión? ¿Son dilemas morales? Sí, porque por ejemplo a lo mejor tengo un vecino que está en necesidad, vive al lado mío, está sin trabajo y a mí no me importa, ¿ya? Pero la ética cristiana se caracteriza por una reflexión no solamente personal, sino de la comunidad, de los que me rodean, del prójimo. Nosotros equilibramos lo que es la teología con la espiritualidad. Y para finalizar, me gustaría hablar un poquito de la realidad América Latina, ¿cierto? En Chile o en América Latina se tiende mucho a dar un enfoque exacerbado en la moralidad. ¿Ya? Esto quiere decir, esto se da tanto en los católicos como en los protestantes, ¿ya? Porque por ejemplo hay iglesias que se dividen por cuestiones prácticas. En algunas iglesias, por ejemplo, la señal de un verdadero creyente es el cumplimiento de estas reglas: no beber bebidas alcohólicas, no bailar, no fumar. Si usted hace alguna de esas, usted no es un cristiano todavía, ¿cierto? Pero como vimos ahora, todo lo que vimos esta introducción, nos damos cuenta que ese tipo de cosas pertenecen más bien a un ámbito moral que ético, ¿ya? A cuestiones de prácticas que de repente están enfocadas en comunidades, en contextos. Y el desafío que yo les dejo hoy día es que nosotros estamos globalizados y nos hemos abierto y tenemos información sobre muchas culturas, sobre muchas formas de hacer las cosas. O sea, y Dios nos manda a alcanzar al mundo. Entonces, estos dilemas hoy en día son muy grandes. Por un lado tenemos la globalización y por otro lado también tenemos las transformaciones de ética. Hoy en día las generaciones más nuevas tienen una ética súper contrapuesta muchas veces a la ética de las personas mayores. Y esos son dilemas que tanto las personas que son mayores tienen que enfrentar, como también los jóvenes cristianos tienen que enfrentar. ¿Sí? Antiguamente era: yo soy hombre o mujer, pero no había otra opción, ¿cierto? Yo estoy casado o estoy soltero, ¿cierto? Ese era. Y hoy en día, poliamor, no, que estoy en una relación abierta. Hoy día no, es que yo no soy hombre, o sea, no, yo en realidad no soy nada. Yo soy asexuado. O sea, hay un desafío súper grande desde el punto de vista ético, porque nosotros somos los que tenemos el trabajo de reflexionar en estas cosas. Y como les digo, esto no solamente fuera entre la iglesia y el mundo, sino que incluso dentro de nuestra misma congregación, ¿cierto? Nosotros que somos jóvenes,
venimos con un trasfondo cultural diferente al de mis padres, por ejemplo. ¿Sí? Hay otros, las cosas tienen valores totalmente distintos. Responsabilidad hoy día no tiene mucho sentido el significado de la palabra responsabilidad, por ejemplo. Para nuestras generaciones hay cosas que no tienen mucho sentido. Pero lo que nosotros no podemos hacer es ponernos unos allá y otros acá, sino que tenemos como cristianos, Dios nos manda también hacer un estudio de la cultura en la que vivimos y poder generar puentes para llegar con el mensaje de Cristo. Y yo no estoy diciendo con esto que tenemos que transar el mensaje y tenemos que cambiarlo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que de repente es necesario escuchar. Es necesario escuchar. Porque muchas de las cosas, yo les dije, lo que hacemos, ¿cierto?, también afecta lo que creemos. Y lo que creemos, lo que hacemos. Y hay gente que cree cosas por las cosas que le han pasado en la vida. Son conclusiones de sus experiencias. Hay gente que ha tomado el camino, no sé, de la homosexualidad, por ejemplo, en base a un montón también de experiencias que ha vivido en su vida. Violaciones, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser sabios, hermanos. Yo esta es una invitación para que nosotros seamos sabios. Entendamos que esto no es solamente teórico. No es que tú piensas mal, por eso haces eso. No, también hay cosas que hacemos, cosas que nos han pasado, que afectan nuestra manera de pensar. No es que yo no creo en el matrimonio porque mis papás se separaron. Esas son experiencias traumantes y que nosotros como iglesia debiéramos ser portadores no solamente de un mensaje, sino también de una restauración, de una consolación. Y en la ética cristiana, lo que nosotros vamos a estar viendo, todas estas clases. Quise hacer una introducción, quizás son términos muy, como decía Claudio, muy de repente peleagudos de explicar, pero quiero que se queden con eso. La idea es que nosotros seamos una comunidad que reflexionemos y que actuemos. Que estemos siempre en ese ejercicio continuo de reflexionar por qué hacemos lo que hacemos. ¿Es esta forma en que hacemos iglesia la forma en que vale la pena hacer iglesia? ¿Es esta forma de invertir el tiempo como iglesia la forma en que vale la pena invertir el tiempo como iglesia? Son preguntas al hueso. Pero tenemos recursos, tenemos tiempo, tenemos dinero y eso también Jesús lo interpela. Eso también Jesús lo desafía. ¿Ya? Entonces, con este desafío, quiero que oremos y digamos, Señor, que todas estas cosas que vimos ahora, de manera un poquito rápida, podamos tenerlas en mente, pensarlas durante la semana, ¿cierto? Estos dilemas, oye, a lo mejor yo hubiera dicho que sí al soldado. Sí, lo tengo acá. Y aunque era mi amigo, empecemos a pensar eso, empecemos a darnos cuenta que Dios quiere que nosotros nos comprometamos profundamente con Él, en nuestra mente y también en nuestra práctica. Oremos. Señor, cuando pienso en ti, Señor, pienso también, o pensamos en ti, pensamos en alguien que no le cayó bien a toda la gente, Señor. Desafiaste muchas de las tradiciones, Señor, que tenían tus contemporáneos. Desafiaste muchas de las prácticas también que tenían tus contemporáneos, Señor. Y muchas veces te vemos como alguien que nos mira solamente con una sonrisa, pero no quiere confrontarnos, Señor. Pero finalmente tú, Dios mío, también nos miras a nosotros, Señor. Y nos hablas de nuestras actitudes, Señor, de nuestras creencias, Señor, que muchas veces nos llevan a hacer cosas que a ti no te honran, Señor. Somos insensibles, Señor, ante la necesidad del otro. Somos insensibles, Señor, ante el dolor del otro, Señor. Dios mío, el desafío es demasiado grande. Poder llegar al mundo, poder llevarles tu mensaje, pero a su vez, Señor, no transformarnos en personas que sean meros observadores de reglas, Señor, meros cumplidores, Señor, de
de un par de puntos, Señor, sino que queremos que tú, Dios mío, con tu Espíritu hoy día nos des vida, Señor. Señor, yo creo que es tu Espíritu, Señor, el que nos da la sabiduría y confiamos que tu Espíritu, Señor, es quien nos va a dar el tino, Señor, para poder enfrentarnos al mundo, enfrentarnos a nuestros compañeros de trabajo, de colegio, enfrentarnos, Señor, a nuestros vecinos, Señor. Ser capaces de mirar a la cara, Señor, a las personas y tratarlas como tú, Señor, las hubieras tratado, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien controle, Señor, nuestra iglesia, sea quien la dirija y que seas tú, Señor, nuestro objetivo, Señor. No, Señor, nuestra idea de iglesia, no nuestra idea de cristianismo, no nuestra idea, Señor, de religiosidad, sino tú, Señor, tu persona, tus pasos, Señor, tu manera de ver las cosas, Señor. Que sea eso lo que impacte y transforme nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas también el servicio que hoy día y el culto que hoy día vamos a rendirte a ti, Señor, porque tú eres nuestro hacedor, nuestro redentor, Señor. Eres nuestro todo, Señor, y estamos infinitamente agradecidos, Señor, de que un día nos hayas mirado, Señor, y nos hayas perdonado, Señor, amado y tomado, Señor, y hecho parte de tu familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos todas estas cosas y te agradecemos. Amén.